Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Se estrenaron los episodios 3 y 4 de Are Just Sure, donde vimos momentos muy románticos y tiernos que muestran lo genuino y real del vínculo entre Jimin y Jungkook. En el episodio 3, mientras paseaban y disfrutaban de unas cervezas al aire libre, comenzaron a recordar momentos de su pasado. Y aquí es donde Jungkook hizo una confesión que generó revuelo en parte del fandom. Contó que, cuando tenía unos 13 años y estaba en Estados Unidos, conoció a una chica en su escuela de danza que le parecía linda. 레슨을 받으러 온 그냥 여자인 사람이었는데 근데 되게 이쁘시더라. 그래서 Pero como ella no hablaba coreano y él no sabía inglés, nunca pudieron hablar. 그때 성득쌤이 야 가보라고 얘기 한번 해보라고 이러는데 제가 얘기를 어떻게 해요 이러지 난 말이 안 통하니까. Algunas personas malinterpretaron esto, diciendo que el Jikook no es real o que los rumores sobre Jungkook y Winter podrían ser ciertos. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Tengamos en cuenta que cuando Jungkook estaba en Estados Unidos se sentía solo y extrañaba a su gente y su país. En ese momento, quería renunciar y dedicarse únicamente al baile, sin cantar. 저 얼마나 놀랬겠어요. 근데 내가 진짜 데뷔 안 했으면. Sin embargo, fue entonces cuando Jimin lo animó a seguir, le dijo que no debía rendirse, lo invitó a un helado y logró convencerlo de continuar con su sueño. 얼마나 중요해. 그 슈퍼 앞에서 아이스크림 정복 안 돼. 무슨 정복에. Todo eso pasó en el 2012 cuando Jungkook no estaba seguro de sus sentimientos. Y además en el 2013 hay que recordar que Jungkook era muy tímido y no siempre expresaba lo que sentía, incluso con Jimin. Por eso, algunos clips pueden dar una impresión equivocada, como cuando parece distante o un poco tosco. En realidad, solo estaba aprendiendo a manejar sus emociones, a darse cuenta de sus sentimientos. Recordemos que en 2014, Jungkook le escribió a Jimin una carta de cumpleaños que decía: Hola, Park Jimin-young, soy Jungkook. Jung, ya tienes 20 años, así que no pude evitar escribirte una carta. Feliz cumpleaños, y siempre te estoy agradecido. A menudo ignoro tus bromas y finjo no notarlas, pero sabes que no es a propósito, ¿verdad? Jung, te quiero y feliz cumpleaños de nuevo. La próxima vez invito yo. A partir de ese momento, todos comenzaron a notar cómo Jungkook cambiaba con Jimin, lo elegía primero. Lo miraba de manera especial y ya no tenía miedo de expresar lo que sentía. 사랑해 지민아. 오케이, 나도 사랑해요. 오케이. No solo con palabras, sino con gestos. Hasta con lenguaje de señas. Y detalles como viajes juntos, como ese primer viaje que tuvieron juntos a Japón. Incluso antes de enlistarse, se fueron de viaje. Eso lo vimos en la primera temporada de Are Just Sure. Luego se enlistaron juntos y pasar 18 meses juntos. Decidieron aún así emprender un nuevo viaje que estamos viendo en la segunda temporada, lleno de momentos genuinos y tiernos. Los rumores siempre han existido, pero lo importante no son las etiquetas ni las habladurías, sino los sentimientos que se reflejan en sus gestos y miradas. Eso es real, y el Jikook nunca dejará de serlo, porque todo lo que comparten nace de su corazón. Por otro lado, tenemos una nueva actualización de Jungkook. Después de que publicara una foto en Instagram donde se pueden ver esos ojitos preciosos, Jungkook asistió al concierto de G-Dragon junto a Ozzy, J-Hope y Mingyu. Se les vio disfrutando del concierto, relajados y pasándola bien, y nos alegra mucho ver a Jungkook tranquilo, sonriente y disfrutando de tiempo con sus amigos. Ahora,
Hablemos del comunicado de SM Entertainment sobre Winter y los rumores que involucran a Jungkook. Aclaremos y despejemos todas sus dudas partes por partes. ¿Qué dijo exactamente SM Entertainment? SM publicó un comunicado en el que anuncia que está tomando acciones legales, tanto penales como civiles, contra las personas que han difundido rumores maliciosos, información falsa, contenido sexualizado, manipulación de fotos o videos, calumnias, invasión de privacidad y deepfakes. También indicaron que ya están recopilando evidencia y que seguirán denunciando a cualquiera que siga creando o compartiendo este tipo de contenido. Aunque no lo mencionan directamente, dentro de estos rumores está incluido el intento de relacionar a Winter con Jungkook, porque lo clasifican como información falsa y maliciosa. ¿Por qué no mencionan a Jungkook por su nombre? Aquí viene la duda de muchas J-Cocas. Si lo quieren negar, ¿por qué no dicen directamente el nombre? La razón es sencilla y completamente lógica. Primero, Jungkook pertenece a IVE, no a SM. Una empresa no puede incluir en un comunicado legal a un artista de otra agencia. Es una regla básica de la industria para evitar conflictos entre compañías. Segundo, IVE es extremadamente estricta con la privacidad de BTS. No permiten que sus artistas sean mencionados en comunicados ajenos, especialmente en temas relacionados con rumores o vida personal. SM podría meterse en problemas si nombra a Jungkook sin autorización. Puede ser que otras agencias sean más flexibles. Sin embargo, IVE tiene políticas muy estrictas. Tercero, así funciona la industria coreana. Las empresas nunca mencionan nombres en rumores, aunque los estén desmintiendo. Siempre dicen, los rumores son falsos, y con eso cumplen legalmente. No necesitan dar más detalles. Como en este caso, donde hacen énfasis como información falsa y maliciosa. Entonces, ¿qué nos dice exactamente el comunicado? Nos deja claro exactamente lo siguiente. Winter no tiene ningún tipo de relación con Jungkook. Los rumores son falsos y malintencionados. SM los negó completamente y está tomando acciones legales contra quienes los difundieron. En resumen, el comunicado desmiente todo, pero lo hace de la manera correcta para evitar problemas entre empresas sin mencionar directamente a Jungkook. Así que, mis queridas J-Cocas, pueden estar tranquilas. No hay absolutamente nada que vincule a Winter con Jungkook. Los rumores fueron solo eso, rumores inventados que se salieron de control. Nosotras seguimos disfrutando del vínculo de Jimin y Jungkook, de su cercanía, de sus momentos y de todo lo que nos regalan, mientras las empresas se ocupan de poner orden donde corresponde. Tal como lo dije, el J-Cock nunca dejará de ser real porque todo lo que nos muestran son sentimientos genuinos y eso nadie ni nunca se podrá borrar. Cuéntame desde cuándo y con qué momento te convertiste en J-Cocas. Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas J-Cocas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de J-Cocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una J-Coca como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.